Mi nombre es Tatiana Belalcázar, soy residente de Medicina de Emergencias de segundo año y el día de hoy vamos a hablar sobre la evidencia de profilaxis anticonvulsivante en el trauma cráneoencefálico, a quien sí deberíamos administrarle la profilaxis. Como introducción, pues tenemos que el trauma cráneoencefálico es una de las problemas de salud pública y más en nuestro país. Aproximadamente en el mundo se considera que 70 millones de personas sufren un trauma cráneoencefálico cada año y las complicaciones y las secuelas que esto genera es como lo más relevante y costoso para nuestro sistema de salud. Dentro de las complicaciones se encuentran las más frecuentes, las convulsiones postraumáticas en un 20%, que si se cronifican o se repiten, pues se considera o se desarrolla una epilepsia postraumática en un 25 a un 50% de este 20%. Como tal, las convulsiones postraumáticas resultan de un mecanismo de lesión secundaria que se cree que puede generar complicaciones a futuro y que puede estar asociado a peores resultados neurológicos. Empezamos entonces con la definición. Las convulsiones postraumáticas son la aparición transitoria de signos y síntomas por actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica en el cerebro posterior a un evento traumático. Clásicamente tradicionalmente se ha clasificado las convulsiones postraumáticas en tempranas y tardías. Algunos textos mencionan las convulsiones postraumáticas inmediatas como aquellas que ocurren dentro de las 24 horas, tienen una tasa de incidencia entre el 25 y el 30% y pueda que no recurran posterior al evento traumático. Sin embargo, las tempranas son aquellas que se presentan entre las 24 horas y los 7 días y son las que más tasa de recurrencia tienen y las que son un factor de riesgo para desarrollar una epilepsia postraumática. Y las convulsiones postraumáticas tardías son aquellas que ocurren después del séptimo día postrauma, que si se repiten después del séptimo día al menos 2 episodios, ya podemos hablar de una epilepsia postraumática. La relación de las convulsiones también se ha asociado a la gravedad del trauma cráneoencefálico. Como podemos ver en la gráfica, las líneas de abajo representan tanto el trauma cráneoencefálico leve como el moderado y la de arriba el trauma cráneoencefálico severo. La probabilidad incrementa cuando el trauma o la gravedad del trauma es mayor. Como podemos ver, el trauma cráneoencefálico severo se asocia a mayor probabilidad de presentar convulsiones postraumáticas y se han identificado a través de análisis estadísticos que existen algunos factores de riesgo que hacen que esto sea más probable, como puede ser la contusión cerebral, el hematoma subdural, la fractura del cráneo, incluso si hay pérdida del conocimiento o en pacientes de mayores de 65 años. Estos factores de riesgo son los que más tenemos en cuenta porque con base a estos es que se desarrollan los criterios de inclusión y de exclusión de la mayoría de los estudios que vamos a revisar. Entonces, ¿por qué realizar profilaxis anticonvulsivante? Todo esto radica en el posible efecto que tenga el medicamento anticonvulsivante a nivel de la fisiopatología del trauma cráneoencefálico. Recordemos que el trauma cráneoencefálico tiene una lesión primaria que es netamente relacionada con los mecanismos de trauma, ya sea por compresión, por aceleración, desaceleración, fuerzas de cizallamiento, es toda fuerza que se ejerce sobre el cráneo y que puede provocar con los días, con los minutos o las semanas, puede causar una lesión secundaria. Esta lesión secundaria es la que asociamos al daño celular y molecular y son toda la cascada de respuesta inflamatoria que se perpetúa durante el tiempo y es la que generalmente deja secuelas. ¿Qué pasa en esta cascada inflamatoria? Lo primero es, hay una lesión, hay un daño a nivel de los axones, esos axones liberarán potasio hacia el nivel extracelular, cambiando los potenciales de acción y haciendo que se genere una despolarización o un impacto despolarizante, no solo en las neuronas afectadas, sino también en las circundantes. Esto va a hacer que se liberen más neurotransmisores excitadores como el glutamato, y es ahí donde el glutamato es el que tiene mayor efecto epileptogénico, asociado a otros cambios como son la liberación del calcio o la presencia de calcio intracelular que induce a excitotoxicidad por cascada inflamatoria, aumenta el metabolismo a nivel del tejido cerebral, se causa una hipoxia cerebral. Alternando, pues no habrá la glucosa disponible, se activa una nueva vía de gluconeogénesis provocando la aparición de ácido láctico. Por otra parte, se disrumpen también pequeños capilares, hay
pérdida de la barrera hematoencefálica y por tanto va a haber extravasación de líquido hacia el espacio intersticial, considerándose un edema citotóxico. Esto inicialmente es local, las primeras olas son netamente locales y posteriormente esa inflamación se extiende de manera difusa, afectando no solo el lugar donde existió la lesión. Para desarrollar convulsiones postraumáticas son 3 los eventos que generan un ambiente epileptogénico. La crisis metabólica, que es el aumento del catabolismo, hay un aumento en el consumo de la glucosa y una alteración en el estado de oxidorreducción, por lo tanto hay liberación de radicales libres que provocan vasodilatación cerebral y esa vasodilatación cerebral aumenta la presión intracraneal. Generalmente este aumento de la presión intracraneal está asociado a la vasodilatación y al edema cerebral que en cuestión de días y semanas va a provocar una respuesta de neuroreparación o reorganización con neurogénesis y gliosis, y es ahí donde pequeños focos de tejido muerto pueden generar descargas anormales y provocar la epilepsia postraumática. Entonces, ¿qué beneficio tendrían los anticonvulsivantes? Los más estudiados en trauma craneoencefálico son la fenitoína, el ácido valproico, hay algunos estudios con carbamazepina y el levetiracetam. La fenitoína, el ácido valproico y la carbamazepina actuarán sobre los canales de sodio mediados por voltaje en la membrana presináptica. Al bloquearlos se generará un cambio en la despolarización o evitará la despolarización de la membrana y por lo tanto no se le liberarán neurotransmisores excitadores, en este caso el glutamato. Por otro lado, el levetiracetam actuará a nivel de las vesículas sinápticas, bloqueando los canales de calcio y evitando que se libere el neurotransmisor excitador como el glutamato. Entonces, este podría ser uno de los efectos que respaldaría a nivel fisiopatológico el utilizar anticonvulsivantes en un proceso de un trauma craneoencefálico. Entonces, ¿qué evidencia tenemos al respecto? ¿Realmente se previene la aparición de convulsiones con la profilaxis? Existe una controversia y es porque hay muchos que apoyan la utilización del anticonvulsivante, algunos están a favor, principalmente asegurando que hay una incidencia importante de episodios convulsivos tempranos que se relacionan a un impacto a nivel del estado funcional del paciente y que si nosotros bloqueáramos o disminuyéramos la incidencia de estos episodios tempranos, pues probablemente mejoraríamos el compromiso funcional del paciente a largo plazo. Otros están en contra y principalmente porque consideran que la efectividad es cuestionable y que existen varios efectos secundarios que se pueden superponer durante la valoración del paciente con trauma craneoencefálico, como son el deterioro cognitivo, la somnolencia y las alteraciones del estado de ánimo. Se empezó entonces a estudiar qué posibilidad o qué efecto tendría el manejo anticonvulsivante en los pacientes, tanto en las convulsiones tempranas como tardías, y este fue uno de los primeros estudios publicados en 1973, principalmente relacionando el tratamiento profiláctico con las convulsiones tempranas. Fue realizado por Berkeley en este año y se caracterizó por ser una serie de casos retrospectiva. Analizaron en 3 años 160.614 casos de trauma craneoencefálico en la guerra de Vietnam. Clasificaron a los pacientes en quienes recibieron profilaxis anticonvulsivante, que fueron el 70%, y la profilaxis se realizó con dosis de fenitoína y fenobarbital, promedio de fenitoína 300 miligramos por día. Y otro grupo pues, que no recibió profilaxis anticonvulsivante, que fue el 29%. Miraron qué pasó con estos pacientes y encontraron que 1.136 pacientes que recibieron profilaxis anticonvulsivante, solamente el 1.6% presentaron convulsiones tempranas y de los 465 que recibieron no se les administró profilaxis, presentaron 3.7% de convulsiones tempranas. Al vigilar o evaluar qué pasaba a través de los días después del trauma con respecto a la presencia de los casos, durante los primeros 5 días fueron los más, representativos, en donde hubo mayor presencia de convulsiones tempranas, y después del 6.º día hubo una disminución de las mismas. Ellos consideraban
que probablemente se debía a un efecto de la fenitoína, pero que durante estos 7 días era muy difícil alcanzar niveles terapéuticos. Entonces quedaba la duda si realmente la fenitoína podía disminuir la incidencia o de las convulsiones tempranas, o era aquí donde empezaba el efecto anticonvulsivante. Entonces, realmente la profilaxis anticonvulsivante en la primera semana podría no ser un evento práctico, porque mientras alcanzamos los niveles terapéuticos, pues probablemente ya se perdió esa ventana de tratamiento. Y eso es lo que tratan de concluir en ese estudio. Más adelante, en 1983, se publica este estudio que se relaciona principalmente las convulsiones postraumáticas tardías y el trauma craneoencefálico severo. Fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego de 164 pacientes, en los cuales incluyeron a niños. Los traumas craneoencefálicos eran de toda índole y el resultado a evaluar fue el desarrollo de epilepsia postraumática. Tuvieron en cuenta estos criterios de inclusión, que es los que vamos a ver repetidamente en la mayoría de los estudios, y excluyeron a aquellos que ya tenían diagnóstico de epilepsia, que habían presentado convulsiones febriles, como en el caso de los niños, o que habían presentado convulsiones antes de los 7 días posteriores al trauma. En este obtuvieron un grupo que fue tratado con fenitoína de 84 casos y un grupo con placebo de 80 casos. Le hicieron un seguimiento cada 6 meses con niveles de fenitoína, con un seguimiento completo hasta por 35 meses. La distribución fue similar en el grupo de fenitoína y de placebo. Pues aquí miramos la distribución por edades, en donde fue más frecuente entre los 16 y los 49 años, y tuvo que ver bastante, pues el tipo, el grado de lesión fue equitativo en ambos grupos. ¿Qué pasó con este registro? Ellos evaluaron a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 y a los 24 meses qué pacientes estaban libres de convulsiones, de los que ellos administraron fenitoína y de los que se siguieron con placebo. El promedio en total, independientemente de la fenitoína y del placebo, fue mínimo a los 6 meses, el 96% estuvieron libres de convulsiones, a los 12 meses fue el 93%, al igual que a los 18 meses, y a los 24 meses esto correspondió a un 90%. Ellos consideraron que la epilepsia postraumática, si evaluamos en un punto como el año, se presentaba al 7%, y que a los 24 meses podría corresponder a un 10%, que lo consideran como un rango bajo de incidencia de epilepsia postraumática. Consideran que la incidencia es tanto igual en los pacientes que se administró profilaxis anticonvulsivante como en los que se administró placebo. Entonces, realmente no encontraron ninguna diferencia de administrar. Más adelante, el estudio más representativo fue publicado en 1990 por la doctora Nancy Temkin, que es una neurocirujana que tiene muchas publicaciones sobre trauma craneoencefálico. Este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego realizado en Seattle, en donde tomaron los pacientes desde el 83 hasta el 87 que fuesen mayores de 16 años, evaluando el desenlace primario, la aparición de nuevas convulsiones, tan tempranas como tardías. El seguimiento se hizo a 12 meses, quiere decir que el tratamiento anticonvulsivante profiláctico fue administrado durante todo un año. Hubo el grupo profilaxis con fenitoína versus placebo, y se tuvo en cuenta los criterios de inclusión, los mismos que hemos mencionado previamente, y se excluyeron aquellas condiciones que podían justificar las convulsiones, como en pacientes embarazadas, pacientes que ya habían tenido convulsiones previas o que habían sido llevados a cirugía. Esta tabla 1, pues las condiciones sociodemográficas fueron similares entre los dos grupos. El evento más, digamos, el trauma relacionado a accidentes de tránsito fue el más común, principalmente en automóvil, y aquí se clasificó la cantidad de pacientes según la severidad de las lesiones, que son los criterios de inclusión que mencionamos. ¿Qué encontraron? Encontraron resultados con respecto a convulsiones tempranas y con respecto a convulsiones tardías. Entonces tenemos aquí la curva de pacientes que fueron tratados con fenitoína versus los que fueron manejados con placebo, y la incidencia o la probabilidad de que ellos presentaran convulsiones postraumáticas. 3.6%
de pacientes que se manejó con profilaxis presentaron convulsiones tempranas. El 14.2 que fueron manejados por placebo presentó convulsiones tempranas, y en el análisis estadístico ellos mencionan que hay una reducción del 73% del riesgo de convulsiones en la primera semana. Este estudio pareciese estar a favor de que hay un efecto beneficioso de la profilaxis al reducir las convulsiones, pues hasta este momento solamente en la primera semana después del trauma craneoencefálico. Cosa que no pasó con las convulsiones tardías, en donde el grupo que se manejó con fenitoína fue el que más presentó convulsiones en un 21.5%, comparado con el placebo, que se presentaron 15.7%. ¿Qué pasó después de este estudio? Se hicieron varios análisis posteriores. Este análisis secundario trató de identificar si el estudio previamente realizado se podía sacar información sobre los efectos adversos de las anticonvulsivantes y si había o no un cambio en la mortalidad al utilizar o no profilaxis. Que obtuvimos principalmente los eventos adversos más destacados o registrados en el estudio previo fueron el rash maculopapular y la fiebre, teniendo en cuenta que tanto en el grupo de la fenitoína como del placebo se presentaron eventos adversos que fueron en una mínima proporción menor del 2%. Entonces, como tal, no había un evento adverso grande que se haya documentado en este estudio. Con respecto a la mortalidad, se evaluó la mortalidad de los pacientes que fueron manejados con profilaxis versus los de placebo, y las curvas fueron muy similares en cuanto a supervivencia. Entonces y además estadísticamente esto no fue significativo, probablemente esto no tenía impacto en la mortalidad. También evaluaron si los pacientes que presentaban convulsiones tempranas versus los que las presentaban tardías tenían una asociación en cuanto a mortalidad, y aunque inicialmente parecía que sí, cuando hicieron el análisis ajustado por trauma craneoencefálico severo y por edad, esto se invirtió y pues no pudieron concluir de que realmente existiera una asociación. Entonces no se demostró efectos secundarios graves asociados a la administración de profilaxis con fenitoína, y reducir la incidencia de convulsiones tempranas no se asoció con cambios a nivel de la mortalidad hasta este momento. Durante este periodo de tiempo de los 90 y los 2000 se publicaron varios estudios que son observacionales o cortes de pequeñas muestras que realmente pues, no lograron ni demostrar ni estar en contra de la administración de profilaxis anticonvulsivante. En 2015 se publica esta revisión sistemática en Cochrane, en donde solo tienen en cuenta estudios clínicos aleatorizados publicados hasta esta fecha y evaluaron la aparición de convulsiones tempranas, tardías, mortalidad y evento adverso. Incluyeron 2 estudios que tuvieron una población de 2.326 pacientes, y como podemos ver en esta tabla de evaluación del riesgo de sesgo, pues en general los estudios o tenían una incertidumbre o tenían un alto riesgo de sesgo, a pesar de que todos eran ensayos clínicos aleatorizados. Entre ellos el estudio que fue publicado en el New England de la doctora Tekin en 1990, que fue como el que menos riesgo de sesgo tuvo. Pero en general se catalogó a estos estudios como de incertidumbre o alto riesgo de sesgo. Los 2.326 pacientes incluyeron pacientes con trauma craneoencefálico moderado. 5 ensayos incluyeron niños, por lo cual pues, cambia la población. 6 ensayos con tratamientos cortos, evaluando tratamientos cortos aplicados durante la primera semana y máximo durante un mes, aunque había ensayos clínicos que hacían seguimiento durante 1 o 2 años más. Y 2 ensayos no reportaron mortalidad ni convulsiones tempranas, lo que hace que el análisis de los datos pues al final fuese un poco más complicado. Este es el riesgo de sesgos de los estudios, pues incertidumbre y alto riesgo de sesgo. Y con respecto a las convulsiones tempranas, se evaluaron estos 5 estudios, los cuales tuvieron una heterogeneidad aceptable. El RR fue de 0.42 con un intervalo de confianza que no cruzó la unidad, y que parece ser que en convulsiones tempranas el anticonvulsivante sí tuviera un efecto como tal protector. Tampoco pudieron concluir algo sobre las convulsiones tardías, en donde evaluaron un poco más los estudios, tuvieron una heterogeneidad bastante importante, y pues el RR de 0.91 con un intervalo de confianza amplio no fue suficiente para estar a favor o en contra de la administración de anticonvulsivantes.
En cuanto a la mortalidad, se evaluaron solamente los estudios que reportaron este desenlace. Tuvo una heterogeneidad aceptable, pero no fue estadísticamente significativo a favor ni en contra de los anticonvulsivantes. Y en cuestión de eventos adversos serios, solamente 2 estudios reportaron los eventos, entonces no hay información sobre si realmente tiene efectos secundarios el administrar anticonvulsivante o no. Los resultados no apoyan la posible reducción en el riesgo de convulsiones tardías y o mortalidad con el uso de los anticonvulsivantes, y no hubo pruebas suficientes para establecer conclusiones respecto a la efectividad o la seguridad de los anticonvulsivantes. En 2018 se publica este metaanálisis y esta revisión sistemática que incluye tanto estudios clínicos aleatorizados y observacionales con una muestra de 3.362 pacientes, evaluando si existía una asociación entre la profilaxis, el placebo o no administrar ningún tratamiento y el riesgo de convulsiones principalmente tempranas dentro de un trauma craneoencefálico. Se hizo una evaluación por subgrupos, evaluando los estudios de corte por aparte, los ensayos clínicos aleatorizados aparte. Aquí podemos ver los cuadraditos que son los rangos o los intervalos de confianza con las medidas estadísticas que cada uno de los estudios tuvo, y el análisis final que se llegó muestra que podría haber una tendencia a favor de los anticonvulsivantes, pero esto no sucedió cuando se evaluaron los ensayos clínicos aleatorizados, en donde no hubo pues una representación estadística y no pudieron concretar que mediante ensayos clínicos aleatorizados pues hubiese la evidencia suficiente. Entonces existe una evidencia modesta de estudios observacionales que sugieren la efectividad de los anticonvulsivantes como profilaxis de crisis tempranas, pero no está corroborado por ensayos clínicos aleatorizados. La más reciente es esta publicación en 2022, es una metaanálisis en red de una revisión sistemática, lo cual evaluó todos los medicamentos anticonvulsivantes utilizados en trauma craneoencefálico, incluido la fenitoína, el levetiracetam, el ácido valproico, la carbamazepina e incluso el sulfato de magnesio. Los puntos representan cada uno de los medicamentos y las líneas representan la cantidad de estudios que existen asociando uno versus otro. Como podemos ver, la fenitoína y el placebo fueron los patrones de utilización o los esquemas que más se utilizaron en los ensayos clínicos, y el segundo más estudiado pues, fue el levetiracetam comparado con la fenitoína. Se obtuvieron 11 ensayos clínicos aleatorizados con 2.450 pacientes de los 6 tratamientos diferentes, y en el análisis ellos encuentran que los anticonvulsivantes podrían reducir las convulsiones postraumáticas tempranas, pero no las tardías, calculando un OR de 0.42 estadísticamente significativo. Sin embargo, el hecho de que esto se presenciara, ellos no dan como tal una conclusión sobre la efectividad de los anticonvulsivantes, y de que no puede ser, que estadísticamente puede ser que estos no tengan efectividad y no pueden recomendar uno sobre otro para la administración como profilaxis. Bueno, ya revisamos la mayor parte de la evidencia, entonces ahora respondemos la pregunta: ¿a quién sí deberíamos administrar anticonvulsivantes profilácticos? ¿En qué casos sí podríamos revisar? Realmente las recomendaciones, y teniendo en cuenta que la poca evidencia o la evidencia que existe respaldaría el uso de anticonvulsivantes para prevenir convulsiones tempranas, entonces sí se beneficiarían aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar una convulsión temprana. Esos factores de riesgo son los que mencionamos al inicio, y son todos los pacientes que tengan un Glasgow menor de 10, una contusión cortical, un hematoma epidural, un hematoma subdural, un hematoma intraparenquimatoso, una fractura de cráneo deprimida y una herida penetrante en la cabeza. Esto es basado en modelos estadísticos y de probabilidad, pero como vemos, pues la evidencia parece respaldar un poco la profilaxis en las crisis tempranas, pero no hay lo suficientemente contundente para decir que sí se debiera utilizar. Si decidimos administrar anticonvulsivante, entonces, ¿qué anticonvulsivante administrar? Los dos más estudiados son la fenitoína y el levetiracetam. No hay estudios que comparan la eficacia del uno sobre el otro, y principalmente después del 2006, que fue la aparición de este medicamento, pues se volvió muy popular y se empezó a utilizar de mayor medida. La fenitoína
aplicada a una dosis de 300 miligramos día podría tener efectos secundarios como son el nistagmus, la ataxia y la confusión. Sin embargo, tiene una característica en contra, que es la interacción con una amplia cantidad de medicamentos, cosa que no pasa con el levetiracetam, que administrado a una dosis de 1500 miligramos día o 500 miligramos cada 8 horas, podría generarnos efectos también de somnolencia, depresión, ansiedad, temblor o vértigo. La ventaja es que este no interactúa con otros medicamentos y que probablemente por eso se utilice más que la fenitoína, pero no existe evidencia de que haya una ventaja de utilizar uno sobre el otro, como lo respalda esta revisión sistemática, en donde incluyeron estudios con todo tipo de trauma craneoencefálico, independientemente de la edad y la gravedad del trauma, con 1.285 pacientes, un ensayo clínico aleatorizado y 7 estudios de cortes controlados. Ellos compararon si era mejor la fenitoína versus el levetiracetam, y realmente no hubo estadísticamente algo significativo que permita estar a favor o no en contra. Entonces pareciese que el levetiracetam es más popular, pero no parece ser superior a la fenitoína. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta revisión? La profilaxis anticonvulsivante podría ser útil en la prevención de crisis epilépticas tempranas, mas no en episodios tardíos. No se cuenta con estudios clínicos que permitan sustentar con certeza su uso clínico. En pacientes con factores de riesgo para desarrollar convulsiones postraumáticas tempranas podría ser la única indicación para administrar la profilaxis, teniendo en cuenta el riesgo-beneficio del tratamiento, y esto está avalado con una evidencia 2A en las guías de trauma craneoencefálico y de neurocirugía colombianas y en las británicas, pero en el resto de la literatura nadie recomienda la profilaxis anticonvulsivante. No existe ningún fármaco que actúe como antipeleptogénico, pero sí existen fármacos que tienen un mayor o un menor grado de evidencia en trauma craneoencefálico, pero no se reporta que exista alguna diferencia entre administrar uno u otro tratamiento anticonvulsivante.